¿Cómo va la reforma energética? Bueno, yo espero que se retome ya para esta próxima semana el debate. Ahorita se suspendió, el PRD decidió salirse, ya hemos anunciado nuestro regreso, el PAN decidió salirse, parece que ya tienen un acuerdo con el gobierno para regresar, y la verdad es que son temas muy importantes que debemos debatir y que yo quiero explicarle a nuestra gente. Es bien peligroso lo que pretenden desde la cúpula de este gobierno federal, porque permitir que se pueda utilizar esta técnica en el país. Explícale al auditorio de qué se trata. A ver, el fracking es una técnica para extraer petróleo, pero no el petróleo que todos nos imaginamos, esa fotografía, esa imagen que tenemos en la mente, donde hay una torre y del subsuelo sale el chorro de petróleo. No, es petróleo no convencional, petróleo que está en una profundidad considerable en el subsuelo y que está impregnado en las piedras, gas o petróleo. Estas piedras son conocidas como lutitas y por eso se le llama petróleo o gas de lutitas. Gas o petróleo shale, como se le conoce en inglés, y bueno, es muy peligroso porque se tienen que utilizar cantidades industriales espantosas, espeluznantes de agua. En un pozo se utilizan entre 9 millones y 27 millones de litros de agua, pero además con contaminantes. Se puede contaminar el subsuelo, se pueden contaminar los mantos freáticos. Cuando esto sale a la superficie, pues hay un efecto invernadero que también provoca daños. Por eso en Francia, en Suiza, en España, en muchos países se ha prohibido. Recientemente Cuauhtémoc Cárdenas, que estuvo por Oaxaca, dijo de que iban a dejar vacíos los pozos con esta acción. Es terrible, es terrible. México tiene reservas importantes, pero la técnica es muy peligrosa. Si ya países como Alemania han dicho que está prohibida, ¿por qué ahora en México pretendemos abrir esto para enriquecer a quién? A las empresas extranjeras y a esos políticos corruptos que hoy quieren aprovechar que tienen una mayoría de votos en el Congreso, pero que se les olvida que la mayor parte de las mexicanas y de los mexicanos estamos en contra de que los recursos nuestros, históricamente nuestros, como es el petróleo, se entreguen a los extranjeros. ¿Por qué amaga el PRD con retirarse? ¿Por qué señala de que hay un acuerdo entre el PRI y el PAN para aprobar esto? ¿Cuál es el beneficio? Y por otro lado, ¿qué esperas con las posturas del PRD, de tu partido, y también de Morena o de la ciudadanía en general para las protestas? Mira, nos retiramos momentáneamente de la mesa porque se estaba violando permanentemente el reglamento. Tú has sido legislador y te vas a sorprender con lo que te diga. El PRI pretendía en la Cámara de Senadores votar primero en lo particular y después en lo general. O sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y entonces dijeron, no, primero le vamos a hacer... Incongruente. Así se va a hacer en comisiones. Estamos discutiendo primero en lo particular. ¿Pero qué les interesa realmente a ellos aprobar? Toda la reforma, son 21 leyes que mandó Peña Nieto y ellos quieren aprobarlas porque son propuestas privatizadoras. Las izquierdas, el PRD, Morena, el PT, ahí hemos logrado caminar juntos en la misma idea. Digo, cada quien por su lado, pero juntos en la idea de buscar evitar que se dé esta reforma privatizadora, y yo espero que esto nos permita insistir en la consulta popular. Estamos recabando otra vez 2 millones de firmas, lo está haciendo el PRD, sé que lo está haciendo Morena, lo estamos haciendo los partidos de izquierda para exigir que haya una consulta popular y que seamos los mexicanos los que definamos si se entregan o no estos recursos a los capitalistas extranjeros. ¿Hay alguna acción próxima a realizar por parte del partido, del PRD y de los otros? Estamos recabando firmas. Tú decías hace un rato de la visita que tuvo el ingeniero Cárdenas, está recorriendo junto con los dirigentes nacionales el país, porque estamos promoviendo precisamente que la gente nos ayude, firme con nosotros esta solicitud de consulta popular y logremos que en las elecciones del 2015, aparte de entregarnos nuestra boleta de elecciones para apoyar a alguno de los candidatos, también nos entreguen una cédula
como en muchos países, Humberto, democráticos, supuestamente menos democráticos que México, también nos entreguen una boleta para que nosotros podamos decidir si estamos de acuerdo o no con la reforma privatizadora del PRI gobierno respecto al petróleo. Pasemos a las reformas, a la política electoral, Benjamín, interesante. Ahí el PAN dice que la alianza es PRD-PRI. Bueno, la verdad es que ahí tuvimos un acuerdo y nuestros colegas del Partido Acción Nacional pues chantajearon al PRI porque el PRI necesita los votos del PAN en esta reforma energética. ¿En qué lo chantajearon? Porque se presentó una propuesta de reforma a la ley electoral que ya habíamos presentado y votado a favor, porque hay partidos pequeños que se les estaba impidiendo el que se contabilizaran los votos cuando hay coaliciones. Cuando hay coaliciones significa que cada partido puede apoyar a un candidato que se definen, pero si el ciudadano cruza los 2 o 3 partidos que vayan en coalición, se había determinado en la ley que contaban para el candidato, pero no para los partidos. Y eso ponía pues, en riesgo a algunos partidos que si el ciudadano decidiese cruzar también el símbolo en una elección, como ha habido aquí en Oaxaca, PRD, PT, entonces no contaría para los partidos, nada más para el candidato. Nosotros sabemos que eso es incorrecto, que pone en una situación de desventaja a los partidos, sobre todo a los más pequeños, y decidimos en un ejercicio de pluralidad, pues hacer un cambio. Se hizo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores querían que no se diera y de hecho acabó el periodo extraordinario sin que tuviéramos un debate de este tema. Senador, pero la verdad es que esto no existía anteriormente, con esas alianzas que hacen los partidos y para coaligar y tener un candidato. La verdad es que como mexicanos creo que es una buena postura y no estoy a favor del PAN, pero creo que es una buena postura porque recordemos que inicialmente para crear un partido era el 1.5%, luego creció al 2% de acuerdo a la votación durante muchos años y recientemente ha crecido al 3%. Tenemos 9 partidos en la República y la verdad es que son muchos los partidos. ¿Cómo se crean y por qué se crean los partidos políticos? Supuestamente para demostrar la democracia que debemos de tener en el país, pero sabemos que los partidos pequeños son satélites de los 3 partidos principales, PRI, PAN, PRD. Entonces no creo que los mexicanos debamos de sostener, de mantener a tantos partidos políticos. Y si esta figura de candidatos comunes le dan esa facilidad para tener votos que por sí solos no tendrían, pues la verdad es que yo sí estoy a favor de esa propuesta del PAN para que desaparezcan los partidos que no tengan las facultades. Lo platicábamos tú y yo la vez pasada que nos encontramos en la Ciudad de México, por ejemplo, las nuevas disposiciones que existen para las candidaturas ciudadanas, que los obligan a tener mayor número de votos y de registro que un partido político. Pero ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener a estos pequeños partidos políticos? No, yo puedo estar de acuerdo en lo general en lo que comentas, porque la verdad es que no está cambiando el umbral que necesitan los partidos alcanzar para mantener un registro. No, aquí estamos hablando de algo diferente. Si tú eres un ciudadano, tienes un candidato de una coalición y decides cruzar todos los símbolos de los partidos, debe contar tanto para el candidato como para los partidos, porque es una decisión del ciudadano. ¿Pero cómo? Que cruza. ¿Pero cómo, Benjamín? Pudo haber cruzado uno solo. Es un solo candidato y 3 o 4 partidos. ¿Cómo se van a repartir? ¿En partes proporcionales? Así dice la ley, debe ser en partes proporcionales. No, porque no puedes tú inventarte votos. Lo que decíamos es lo correcto, pero nuestros colegas plantean que no deben contar para ninguno de los partidos, solamente para los candidatos. A nosotros nos parece que si un ciudadano cruza el logo de 2 o 3 partidos coaligados, además de contar para el candidato, deben contar proporcionalmente pues, para cada partido. Me parece que es un ejercicio democrático normal. En esta reforma, senador, la verdad es que habían
temas más importantes que esta, y que sé que es el principal obstáculo para poderse aprobar. Por ejemplo, en el incremento, no del 2 al 3, debería ser un incremento del 2 al 5, o mínimo al voto nulo blanco de esa contienda y de esa entidad, que en Oaxaca ha crecido más del 15%, más del 17%. Entonces no es posible que los partidos se sostengan por ese 3%. Deberíamos de legislar, más bien ustedes deberían de legislar por la desaparición de los diputados y senadores plurinominales. Deberíamos de legislar, una vez me incluyo como ciudadano, de legislar para proponer de que no existan estas alianzas, que se mantengan por sí solo los partidos políticos. Viene ya próximamente el reconocimiento de Morena, y ahí es el temor, desde mi punto de vista, ahí es el temor de los partidos pequeños que han subsistido gracias a Andrés Manuel en las dos contiendas pasadas que él participó, y que ahora corren el riesgo de desaparecer por sí solos. Entonces tienen que coaligarse con los partidos grandes para que los mantengan. Podemos decir que el PRI también hace lo mismo con el Verde, pero también recordemos el Verde, que hábilmente primero fue aliado del PAN, pero a los mexicanos nos cuesta mucho, senador. Sí, mire, yo creo que los partidos grandes, como tú dices, no tendrán ningún problema con una legislación de esta. Nosotros pensamos que en nuestro país y en nuestro estado hay una gran pluralidad. Y es válido entonces que la gente, si decide apoyar a un partido pequeño, que ese partido tenga las mismas garantías. Y lo digo sabiendo que nosotros representamos a partidos de los considerados más grandes de este país. No obstante ello, en un ejercicio de pluralidad, de garantizarle a la gente que pueda seguir teniendo las opciones que desee, claro, siempre y cuando los partidos cumplan con lo que plantea la ley. Entre otras cosas, lo que debe plantearse, lo que debe garantizar un partido es alcanzar un umbral que en este momento es por lo menos el 3% de la votación. Si no lo logra, entonces tiene razón, no debe ser un partido político porque no le alcanza la simpatía pues del electorado. Así es, el INE ya está exigiendo mayor presupuesto. En este año le tocaron más de 7,000 millones de pesos, que los partidos se llevaron más del 50%, 4,000 millones de pesos en un año que no tenemos contienda y que nos afectan, pero ya está pidiendo más porque supuestamente hay muchas lagunas que tienen que corregir los consejeros. La reforma de telecomunicaciones, ¿cómo va? Vamos avanzando, vamos encontrando los puntos de encuentro entre los partidos políticos. El PRD se ha sentado a negociar con el PRI, con el gobierno. Estamos esperando esta semana que el PAN termine una mesa bilateral con el PRI y con el gobierno para revisar cuáles son los puntos coincidentes. Yo he platicado con varios colegas en el Senado de Acción Nacional. Tenemos puntos de acuerdo en los que vamos de manera conjunta, tanto a favor como en contra. Lo único que queremos garantizarle a la gente es que acabemos con esos cotos de poder. Por último, senador, recientemente leí unas declaraciones tuyas referente al problema que se vivió en Cotzocón. Veo que hay manos político-partidistas metidas en esa región de la zona Mije, en Cotzocón de manera concreta, inclusive sin querer en ese momento señalar a la Secretaría de Gobierno, me refiero a su titular, pero sí veo que hay funcionarios de esa Secretaría que están metiendo las manos a favor del PRI. Yo he evitado hablar del propio secretario de Gobierno, pero la verdad es que me falta muy poco para tener que decirle al propio secretario que debe asumir una tarea gubernamental y no político-partidista. Él es realmente el responsable directo de la política interna. Pues es el responsable de la política interna, pero no debe ser con tintes partidistas. Así es que yo le exijo al secretario de Gobierno que revise muy bien la actuación de sus colaboradores, porque no podemos estar viendo cómo desde el gobierno
se está actuando con tintes partidistas. Él es el responsable de la política interna y bueno, pues que se faje los pantalones y que actúe como debe ser.